Buenas, me presento. Mi nombre es Enisto Malá. Voy a hablar sobre el tema de la revisión del control interno de las cuentas por cobrar en los microcréditos del Banco Guayaquil S.A. dentro del año 2023. Las problemáticas que se desarrollan po- son por los inadecuados sistemas de control, la deficiente gestión al momento de recuperar las deudas o por la mala contabilización de las cuentas pendientes de pago. Esto nos menciona Grueso Lleras 2020. La institución financiera como tal inicia sus actividades en el año 2010. Su actividad principal son las actividades de intermediación monetaria realizada por banca comercial. El Banco Guayaquil presenta su problemática principal, que es el déficit de control en las cuentas por cobrar en los microcréditos, además que no se realiza el cálculo del deterioro de la cartera en el año 2023. Formulación del problema. ¿De qué manera se aplican las políticas y procedimientos contables del control interno de las cuentas por cobrar en el Banco Guayaquil Cantón La Libertad, año 2023? Sistematizaciones del problema. ¿En qué condiciones se encuentra el control interno de las cuentas por cobrar en el Banco Guayaquil Cantón La Libertad? ¿Cuál es el método adecuado para analizar los saldos de la cartera dentro de la institución financiera? ¿De qué manera se puede mejorar las gestiones de las cuentas por cobrar dentro del banco? Por consiguiente, tengo los objetivos, donde está el objetivo general, que es analizar el control interno de las cuentas por cobrar mediante el sistema COSO 1 para mejorar la eficiencia y la eficacia en el manejo de las cuentas por cobrar dentro de la institución financiera en el año 2023. Los objetivos específicos están tres. Como primero tenemos diagnosticar las políticas y procedimientos del control interno de las cuentas por cobrar mediante la aplicación del sistema COSO 1 para mejorar la gestión del cartel. Segundo, organizar la cartera del cliente mediante la metodología de antigüedad de saldos para determinar el deterioro acumulado de las cuentas por cobrar. Tercero, analizar las políticas y los procedimientos contables mediante la emisión de un informe de control para mejorar la gestión de las cuentas por cobrar. Marco referencial. Tenemos las variables donde está el control interno de las cuentas por cobrar, donde Guaranca 2022 argumenta que el control interno de las cuentas por cobrar es un instrumento que facilita las gestiones de cobro a los clientes que se les ha concedido un crédito. Seguido tenemos el control interno, donde Calle EAL 2020 menciona que el control interno es un proceso realizado en los altos directivos y por el personal elemental fundamental para la administración. COSO 1. Es importante porque nos ayuda a encontrar los puntos críticos en las entidades, permitiendo informar a la administración cuáles son los riesgos que existen dentro de esto. Moncada y Sosa 2019. Cuentas por cobrar. Dentro de una empresa son aquellos activos exigibles que se reflejan al momento de otorgar una venta a crédito. Romero EAL 2023. Indicadores de cuentas por cobrar. Esto nos permite conocer el tiempo promedio de solvencia que se le da al cliente, también el tiempo de rotación de las cuentas por cobrar. Barriga 2019. En la metodología voy a utilizar un enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo, un alcance descriptivo, un tipo de investigación con diseño no experimental y transversal, métodos deductivos, analíticos y bibliográficos. Tengo una población finita y una muestra con población no probabilística y por conveniencia. Las técnicas utilizadas serán la entrevista y el COSO 1. El instrumento a utilizar es la guía de entrevista y el COSO 1. En los resultados. Para esto se obtuvo en la entrevista al contador, donde nos menciona que no se aplica en su totalidad las normativas basadas en las cuentas por cobrar. Además, que aunque en el área de microcréditos tenga un sistema automatizado, no se realiza la conciliación de los saldos de los incobrables. Es por esta razón que no se da la baja de las cuentas por cobrar de manera adecuada. Y a su vez se evidenció que no hay el apropiado cálculo del deterioro en el año 2023, lo que conlleva inconsistencias en la presentación de los estados financieros debido a los inconvenientes encontrados. Se destaca la necesidad de aplicar normas que ayuden a mejorar la gestión de contable
mediante la aplicación de COSO 1. Asimismo, se realizó la entrevista al jefe del área de cobranza, donde se pudo observar que el departamento de cobranza consta con un manual de procedimientos desactualizado para el control de los créditos. Es por esta razón que no se cumple a cabalidad por el personal del área. Asimismo, no se realiza un informe de la cartera donde detalla el deterioro de los incobrables, lo que no permite determinar el deterioro de los créditos que no se han recuperado. También se han evidenciado diferencias en las conciliaciones de las cuentas por cobrar debido a los malos registros. Bueno, voy a analizar la cartera de clientes. En los montos de la cartera en contabilidad tenemos 6.878.641,41 centavos. Y en el monto de la cartera de clientes tengo 5.092.444,74 centavos. Es así que se da una diferencia en los ajustes de 1.786.196,71 centavos. Se procedió a realizar el asiento de ajuste, donde tenemos las cuentas por cobrar a otros clientes con el valor de 1.786.196,71 centavos, donde se debita y se va a acreditar pagos por cuentas de clientes por el mismo valor. El método de antigüedad de saldos. Por el medio del método de antigüedad de saldos se procedió a calcular el deterioro de las cuentas de los incobrables en el año 2023, donde en la cartera del año 2023 tiene 5.084.902,4 centavos. En la cartera vencida de años anteriores tiene 7.542,70 centavos. En total de la cartera nos da un valor de 5.092.444,74 centavos. Es así donde se calculó el deterioro, donde la cartera anual del año 2023 quedó con los 5.884.902,4 centavos. Calculamos el deterioro del 1%, donde nos dio 50.849,2 centavos. Y la cartera total por el 10% nos dio 5.009,244,47 centavos. El método de la antigüedad de saldo, bueno, se calculó los montos de 0 a 30 días, de 31 a 60 días, de 61 a 120 días, 121 a 180 días y más de 180 días. El de 0 a 30 días se les dio un porcentaje del 3%, de 31 a 60, 5%, de 61 a 120 días, 7%, de 121 a 180 días, el 10%, y más de 80 días, el 15%. Donde se realizó el haciendo contable el deterioro, donde tenemos en el débito gastos por deterioro de cuentas por cobrar por el valor de 50.849,2 centavos. De igual manera, en el débito gastos por deterioro de cuentas por cobrar no deducibles 200.333,598,43 centavos. Y por último tenemos en lo que se acredita el valor de deterioro acumulado de las cuentas por cobrar por el valor total de 284.447,45 centavos. Es así que se dio la baja de las cuentas del crédito a los incobrables con el siguiente asiento. Deterioro acumulado de las cuentas por cobrar se debita 707.542,70 centavos y se acredita a clientes por el mismo valor. Entre los indicadores tenemos los indicadores de rotación de cuentas por cobrar, donde se ve un valor con ajustes y sin ajuste. El valor sin ajuste es de 0,096 y con ajustes de 0,098. En el periodo de promedio de cobro, asimismo, tenemos los
valores sin ajustes, donde da 305, con ajustes 304. En el capital de trabajo neto tenemos los valores con ajustes, que nos da 4.254.254,38 centavos. Bueno, en la discusión, luego de revisar detalladamente la información obtenida a través de la entrevista y el cuestionario COSO 1 en el Banco Guayaquil S.A., se ha evidenciado una serie de problemáticas. El artículo de investigación de Guaranca 2022 argumenta que la falta de cumplimiento de las normativas contables provocó deficiencias en la estimación del deterioro de las cuentas de los incobrables y en su cancelación inoportuna, comprometiendo la precisión de la información financiera presentada. En conclusión del trabajo, el diagnóstico realizado a través del sistema COSO 1 revela que el Banco Guayaquil existe diferencias en el cálculo de deterioro de las cuentas de los incobrables y no se realiza de manera adecuada la baja de los clientes en los años anteriores. Asimismo, se evidenció que no se realizaba el análisis de la cartera a través del método de antigüedad de saldos. En la empresa se encontraron políticas desactualizadas y procedimientos contables deficientes, entre los cuales se menciona la ausencia de la conciliación efectiva dentro de los departamentos de crédito y cobranza. Como recomendación, es recomendable que el Banco Guayaquil S.A. refuerce la capacitación y entrenamiento del personal contable y financiero aplicando los controles establecidos en el COSO 1. Segundo, establecer procedimientos claros y detallados, incluyendo seguimientos contables específicos para aquellos créditos vencidos, para la correcta aplicación de la metodología de antigüedad de saldos en la clasificación de la cartera de clientes. Como tercero, mejorar la precisión y transparencia en la precisión de los estados financieros. Se sugiere que el Banco Guayaquil S.A. establezca un proceso formal y sistemático de la conciliación al departamento de crédito y dentro del departamento de cobranza. Bueno, eso es mi presentación. Muchas gracias.